¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Una jornada más tranquila, una jornada en la cual las inquietudes por parte de los diputados nacionales fueron reflejándose o fueron hacia el Senado Nacional, principalmente porque hay una nueva reunión, un nuevo plenario de comisiones, después de lo que fue la jornada de ayer, donde la Cámara de Diputados logró finalmente dictaminar lo que es la movilidad jubilatoria, ya pensar y ponerle fecha a un pedido de sesión especial de diferentes bloques políticos, diferentes diputados nacionales. 4 de junio, la fecha que han elegido de aquí a 2 semanas para discutir la movilidad jubilatoria en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Dictamen de la Comisión de Previsión primero, dictamen de la Comisión de Presupuesto después, que fue el de la jornada de ayer, y la habilitación de ese modo para que el 4 de junio se discutan, se logre si se puede conseguir el consenso o no entre los 5 dictámenes que hay, porque el consenso no se pudo lograr en el debate en comisión. Veremos qué es lo que ocurre en el recinto, pero lo cierto es que ya hay fecha para discutir la nueva movilidad jubilatoria en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿preparado para una sesión? ¿Estás? Para el 4 de junio, en principio. Exactamente. ¿O antes? No, pidieron ya una sesión para el 4 de junio los diputados de la coalición cívica. Hacemos Coalición Federal, para que son tantos nombres que ya me olvido. Innovación Federal y la UCR. Para tratar qué tema, movilidad previsional, y hay que ver si no logran acercar posición con Unión por la Patria, y quién te dice imponer en esa misma sesión una nueva fórmula previsional y una composición por lo que fue la inflación del mes de enero. Bueno, con esos nombres de bloque, uno puede imaginar ya los números que van a tener la cantidad de diputados para iniciar el debate. No va a haber problema de quórum. Exactamente. En principio los números estarían. La gran duda es el primer dictamen que se trataría es el de Unión por la Patria. Habrá que ver cómo negocian, porque hay una diferencia entre ambos dictámenes que tiene que ver con la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagar las deudas que tiene el Estado Nacional con las provincias que tienen las cajas jubilatorias, y por otro lado para pagar todas las sentencias de los jubilados. Unión por la Patria no se anima a abrir, a darle al oficialismo, al Poder Ejecutivo, la llave para que toque el Fondo de Garantías, sobre todo después de que en la ley Bases quiso liquidarlo. Así que ese sería el punto de diferencia. Podría caerse ese artículo y avanzar el resto. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo 4 de junio en el recinto de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted, buenas tardes para Débora. También destacar lo que empiezan a ser las conversaciones cruzadas entre el Senado y la Cámara de Diputados por las modificaciones a la ley base. Es un proyecto que el oficialismo necesita aprobar cuanto antes, pero entiende que no puede apurar al Senado de la Nación. Por eso Victoria Villarruel empieza a trabajar en tándem con los funcionarios para acercar posiciones con los senadores dialoguistas que piden modificaciones, que no están dispuestos a acompañar el proyecto así como está, pero sí a hacer algunas modificaciones y avanzar. Y en el medio de eso también empiezan las conversaciones cruzadas con varios de los diputados para ver esa estrategia que pueda garantizar que acá el proyecto finalmente se termine aprobando cuando vuelva con modificaciones. Bueno, ahí está el tema, porque el Senado Nacional, si uno empieza a fijarse en las fechas en la cual puede buscar dictamen y puede estar pensando en una sesión, algunos senadores en la jornada de hoy estaban señalando que trabajando de manera, digamos, tranquila los próximos días, es decir, la próxima semana, aún todavía continúan plenario de comisiones, están pensando ya también desde los sectores libertarios entre el miércoles y el jueves de la semana que viene tener ya el dictamen. Sí. A partir de ahí ya empiezan a pensar y esbozar una sesión especial para el jueves 29 y que el día 30 de mayo el proyecto esté enviándose a la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, regresando aquí a esta Cámara. Son fechas, son digamos, declaraciones que van haciendo por lo bajo diferentes senadores nacionales. Exactamente, y ya con ese cronograma que vos vas dando,
nos pasamos del Pacto de Mayo. Ah, bueno, yo creo que ya estaba pasado. Que es el 25 de mayo. Claro. Así que ahí hubo varias versiones. Hacer igual esa juntada que iba a ser con referentes de diferentes bloques, gobernadores, presidentes de partido, expresidentes. Después se habló de que se haga más adelante, cuando esté la ley. Y ahora se habla de Milei solo. Bueno, Milei solo a lo mejor el 25 de mayo. Con el pueblo. Llevando adelante esa interpretación o esa manera de realizar el pacto. Y el pacto en sí, desde el punto de vista de lo político, de lo institucional, con las provincias, con partidos políticos, con referentes, con expresidentes, quedará para el 9 de julio, algunos dicen. Ah, cambiamos de fecha. Otros hacían el chiste de para mí lo está pateando para el 4 de julio. Bueno, veremos. Veremos a ver mirando qué pasa. Otros calendarios. Sí, exactamente. Bueno, habrá que ver. Cada uno tiene su calendario. En algunos casos, los libertarios ya no quieren hablar más de fechas. No. Dicen, discutimos la ley de base cuando esté los dictámenes, los firmamos. Sí, el tema de las fechas fue algo que molestó bastante a Victoria Villarruel, ¿no es cierto? Veía cómo desde la Casa Rosada iban apuntando distintos días estimados para dictaminar, para que haya sesión, para que haya ley. Bueno, veían que nada de eso iba a ocurrir si no había una real voluntad de negociar algunas modificaciones. Y finalmente fue lo que terminó ocurriendo. Ya no se dice, antes se decía que iba a ser la del jueves de la semana pasada, primero acá se puso el martes, también se habló de hoy jueves como una posibilidad. No hay fecha, se sabe que se va a trabajar para que sea la semana que viene. Puede ser el martes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. La sesión tendría que ser a la semana siguiente. Recordemos que se necesitan 7 días desde que dictamina el Senado hasta que el Pleno trata el texto despachado. Bueno, empezó con calma, pero también se empiezan a acercar las posiciones para llegar a un texto unificado. Bueno, ahí están lo que está sucediendo por estas horas, ahí en el Senado Nacional, y mucho de lo que pasa en el Senado, por eso está tan pendiente también la Cámara de Diputados respecto a lo que pueda llegar a ocurrir. Los funcionarios que continúan circulando por el Senado Nacional, recordemos ayer estuvo la presencia del jefe de gabinete, me parece que en las próximas horas, en los próximos días ya empezará también Martín Menem, los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados empezarán a pensar una reunión informativa, una sesión informativa por parte de Nicolás Pose aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y eso ya será pensando ya en el mes que viene. Es decir, que pensando en el mes que viene va a estar el proyecto de ley que pueda regresar desde la Cámara de Senadores de la Ley de Bases y el acuerdo fiscal. Por el otro lado, la convocatoria que ya para el 4 de junio hacen los diputados, el pedido de sesión especial para tratar movilidad jubilatoria, y en el medio de ese mes de junio vamos a tener no solo el inicio de la Copa América, sino también la presencia del jefe de gabinete, Nicolás Pose, aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué día? Ah, con un día puntual ya decía, qué susto, no, yo, ¿en qué momento? No. Me desenchufé 2 horas y había día. Qué susto. El mes de junio va a ser un mes. ¿Cumplirá con esto de ir un mes y un mes? Sí le fue muy bien en el Senado Nacional. ¿Decís? Sí, bueno, te tomo la palabra. Bueno, quien habló sobre el proyecto de ley de bases, sobre el debate que se está dando en el Senado y que puede y que va a venir, sin ninguna duda, aquí a la Cámara de Diputados, es el diputado nacional Giancafilo, diputado de Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino, habló con DTV de esta manera. Es el debate, ¿no? Que se genere el debate sobre los distintos temas, son diferentes capítulos, en realidad en 2 leyes. No nos olvidemos que tenemos por un lado ley bases y por otro lado tenemos una ley de medidas fiscales, ¿no? Sí, claro. Con lo cual creo que todo lo que pueda de alguna manera producir el Senado es bienvenido, enriquece el debate, enriquece también ambas leyes, y en todo caso estaremos expectantes desde la Cámara para poder tratar lo que devuelva el Senado a la Cámara de Diputados. Aquellos que adherimos a un modelo federal versus un modelo centralista, ¿no? La realidad que vivimos nosotros en Neuquén es muy distinta a la que se vive en Capital, por ejemplo, ¿no? Sí.
tal cual lo decís vos, nuestro nivel en términos de costo de vida es muy alto. Tenemos un costo de vida alto, productos que llegan a Neuquén con una diferencia importante sobre lo que cuesta, por ejemplo, aquí en Buenos Aires. También el costo de la energía, hay que decirlo, por eso hemos defendido zona fría, porque consideramos que siendo, en el caso de Neuquén, ¿no?, una provincia que produce el 60% del gas, necesitamos una tarifa diferenciada porque nuestro consumo de gas supera la media nacional en el invierno. Bueno, ahí estaba el diputado Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino. El tema es la ley de bases, el proyecto de ley de acuerdo fiscal, los temas que discute el Senado y que sin lugar a dudas van a venir a esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a saludar a la diputada Andrea Freites de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y la verdad, levantar siempre el trabajo que hacen, ¿no? Y en estos tiempos tan difíciles que les está tocando, sobre todo a ustedes, decirles que nosotros estamos trabajando, que los vamos a respaldar siempre que venimos al canal o acá al espacio donde están, las caras de angustias que tienen o el mensaje que nos dan. Nosotros los vamos a acompañar y vamos a defender este gran trabajo e inversión que hay en este sector del Congreso de la Nación. Bueno, y es importante también la tarea, ¿no?, de Diputados Televisión, que muestra, que refleja lo que es, en definitiva, también el trabajo, ¿no?, que hacen ustedes. Y esta semana hubo mucho trabajo en comisiones. Ya vamos a hablar de lo que pasó en las últimas horas en la comisión de presupuesto, con la Comisión de Previsión, donde hubo dictámenes, varios, no se pudo lograr acuerdo, veremos qué pasa en el recinto. Pero recién lo escuchábamos a Giancafilo, ¿ya están pensando en el regreso aquí a la Cámara de Diputados como nueva revisión que van a dar de la ley de bases y acuerdo fiscal? Sí, veremos qué es lo que pasa. La verdad que no estuve hoy siguiendo las comisiones del Senado. Veremos si logran obtener dictamen. Yo creo que no lo estarían logrando, por lo menos en el día de hoy. Veremos qué es lo que sucede la semana próxima. El Ejecutivo Nacional lo que pretende es una sesión para el 23. Entiendo que antes de este famoso pacto de mayo que tiene previsto el presidente de la Nación. Nosotros, por supuesto, estamos desde el bloque Unión por la Patria rechazando desde el principio en general y en particular la ley bases y las medidas fiscales, ¿no? Por lo nocivo que son las medidas que están dentro de estos paquetes de leyes para la Argentina toda, ¿sí? Y haciendo hincapié, y aprovecho, porque la verdad que es un tema que exalumnos, hoy hay muchos jóvenes que están involucrándose en el tema y conociendo sobre el famoso RIGI, que creo que es lo que nos debe preocupar y ocupar a todos quienes formamos parte de esta hermosa Argentina, ¿no? Hay un tema que están planteando casi en bloque los legisladores patagónicos, que se ve más reflejado en la Cámara de Senadores que lo que pasó en la Cámara de Diputados, aunque en la Cámara de Diputados el tema ganancias, me parece que hubo prácticamente un acompañamiento en general entre ustedes, los patagónicos, en el rechazo. Sí. Lo mismo están planteando en el Senado Nacional y además han incluido algunas privatizaciones en particular, y usted con la mirada desde el sur, de Tierra del Fuego, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, a lo mejor es una mirada distinta a cómo se puede ver Aerolíneas o el Correo u otras empresas públicas desde la ciudad de Buenos Aires. Así es, a ver, entendiendo que Tierra del Fuego es una provincia insular, que vivimos a más de 3.000 kilómetros del centro más grande, de la capital de la Argentina, entendiendo que es una provincia aerodependiente, o sea, nosotros nos manejamos en los vuelos. Si yo tengo que llegar a trabajar al Congreso y no tengo un vuelo, tengo 3 días mínimo en vehículo cruzando por Chile, porque aparte me parece que acá tiene que estar el compromiso de los diputados y diputadas que tanto hablan de Tierra del Fuego, del subrégimen de Tierra del Fuego. Tienen que conocer geográficamente, tienen que conocer la importancia geopolítica que tiene nuestra provincia, tienen que conocer los recursos que tiene la provincia de Tierra del Fuego y la Patagonia toda, ¿no? El agua, el petróleo, esto es muy importante, es lo que está mirando el mundo, por eso está el gobierno nacional tan
enfocado en el articulado del RIGI, este régimen de inversiones, donde estamos prácticamente en una deslealtad con las empresas, las pymes argentinas, ¿no? Pero volviendo a lo de las privatizaciones, por supuesto, no acompañamos en general ninguna privatización. Lo que pedimos, y así lo hicimos también en la sesión, es que el Ejecutivo Nacional envíe las auditorías, los resultados de estas auditorías, donde plantean que dan pérdida, ¿sí? Queremos ver, no hay un informe, o sea, hay solo declaraciones, no hay un informe concreto, no hay un trabajo de territorio hecho. Entonces es muy importante que Aerolíneas Argentinas siga funcionando, siga siendo del Estado. Esta receta ya la vimos y tuvimos resultados desastrosos. ¿Es importante Radio Nacional? Sí es importante, porque yo les cuento, yo vivo en Río Grande. De Río Grande a Ushuaia tengo 200 kilómetros. En muchas de esas, a lo largo del camino, tengo zona donde solo escucho AM, donde solo se escuchan Radio Nacional. Y cuando tenemos que salir y hacer el camino por tierra, también es una cuestión de soberanía, es una cuestión de conocer nuestro país. No todo se maneja en Buenos Aires, es importante defender todo lo que logramos, entonces no se puede. Hay cosas para corregir, vamos a corregirla, pero no es la solución tirar todo por la borda, ¿no? Y entender que el Estado es una continuidad, no empieza el Estado con Javier Milei, ¿no? Las bases de la Argentina están hechas ya hace mucho tiempo, hace más de 180 años atrás. Andrea, ¿qué posibilidades hay de lograr entendimientos por una movilidad jubilatoria, digamos, con mucho acuerdo y consenso político? Mira, ayer yo no participé de la comisión, sí estuvieron mis compañeros, lo hablaba con uno de ellos. Se logró avanzar en dictámenes muy parecidos los dictámenes, donde el objetivo, por supuesto, es tener una ley más allá del DNU que el gobierno saca, pese a los trabajos que se vienen haciendo en la comisión. Entiendo que vamos a ir a sesión, fue convocada también por UCR, Hacemos Coalición Federal, que convocan a una sesión para el 4 de junio para trabajar específicamente este tema. A ver, hay temas que son comunes en los bloques, digamos, de la oposición. Uno es previsión, la actualización para los jubilados, tener una ley y que sea una actualización, que tengan una actualización y que no termine como está siempre, ¿no? Y terminan los jubilados con aquellos que cobran la mínima, cobrando 208.000 pesos. La verdad que hoy en este contexto que tenemos inflacionario, pese a que hoy se muestren grandes resultados con la inflación en un dígito, si vamos a la inflación acumulada, la verdad que asusta mucho y además la están sufriendo todos los argentinos y argentinas. Así que entiendo que es un tema en el que vamos a poder coincidir. Son muy similares las propuestas que hay, así que entiendo que más allá de que se hayan avanzado en dictámenes distintos, se va a poder avanzar y finalmente poder concretar y tener una ley. Por supuesto, nosotros vamos a participar. Toda sesión que sea convocada por esta Cámara, nosotros vamos a dar el quórum. No nos pasa lo mismo cuando lo hacemos, que vamos a seguir insistiendo con el rechazo del DNU, pero bienvenido sea esta sesión convocada para el 4 de junio, ahí estaremos. Otro de los temas en los que hay como una cuestión, un factor común, digamos, es el tema de del presupuesto universitario y el tema del FONIT, claro, ¿no? Que también es parte del FONIT, es parte del salario docente. Es una ley que está desde el año 1998, que jamás nadie se animó a no cumplir con esto, excepto este gobierno. Así que lo que parecía obvio... Ahí hay una diferencia entre lo que plantean algunos sectores de la oposición de discutir primero financiamiento o presupuesto para las universidades y segundo el FONIT. Todo no es todo parte... junto. Tal cual. Yo entiendo que la educación es una sola. No solo hay que discutir presupuesto o financiamiento para las universidades. Fíjate que las universidades, los tres ejes que tienen con recursos es presupuesto, ciencia y tecnología e infraestructura escolar.
de los 3 fondos de financiamiento que tienen, ninguno está activo. Entonces es muy difícil que pueda funcionar. Pasa lo mismo en el sistema educativo todo. La obra pública está totalmente paralizada. Los chicos van a la escuela igual. Entonces todos los días, desde las 7 menos 5 hasta las 12 y 5 en algunas instituciones, con turnos de 3 turnos diarios, la verdad que se hace muy difícil hacerse cargo las provincias también de esta situación, cuando no solo es la infraestructura, no solo es la ciencia y la tecnología, también son los recursos para los comedores comunitarios, los recursos para los comedores escolares, los recursos para la hora compensadora, ¿sí? Y así muchísimos recursos que, según el Gobierno Nacional, están auditándose, pero bueno, mientras se auditan, sigue todo paralizado y el mundo continúa, ¿no? Claro. Andrea, gracias por visitarnos. No, por favor, les agradezco a ustedes. Gracias. Andrea Freites, diputada nacional por Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego. Los debates que se vienen en la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos el próximo, repetimos, 4 de junio, lo que es el pedido de sesión especial para discutir una nueva movilidad jubilatoria en la República Argentina. Y por el otro lado, Diputados está muy pendiente, siguiendo muy de cerca lo que va a ser, sin lugar a dudas, el debate que se va a venir en la Cámara Baja, que es la modificación que pueda llegar a lograrse en el Senado Nacional respecto a 2 proyectos centrales, proyectos troncales para la gestión de Javier Milei. Uno es el acuerdo de bases, el otro es las medidas fiscales y, por lo tanto, cualquier modificación que tengan estos 2 proyectos en el Senado tienen que venir para ser aceptadas o descartadas, rechazadas por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de cómo sean los números que logren los senadores, serán los números que necesitarán en la Cámara de Diputados para aceptar o rechazar lo que es las modificaciones que logre finalmente el Senado Nacional. El debate que se viene, Débora. Y la gran duda es cómo se va a aprobar lo que viene del Senado, porque está la discusión de si se aprueba si el diputados vota a libro cerrado, si se quiere, lo que viene del Senado, o si dicen, bueno, esta modificación la aceptamos, esta no, como hacer una especie de mosaico. Así que lo que dicen algunos es que necesariamente van a tener que aplicar esa excepción que, tengo entendido, se usó 6 veces, entiendo que en los últimos 40 años, para leyes así de semejante volumen. Así que bueno, esa va a ser la discusión de cómo va a ser la votación cuando esté otra vez de este lado. Exacto. Y también la importancia de las mayorías con las que se aprueben los artículos en el Senado, tal cual. Porque después, cuando vuelva a diputados, si diputados quiere rechazar esas modificaciones o insistir con lo que aprobó en la media sanción, necesita alcanzar esa misma mayoría. Claro. O sea, si hay un 48%, que son 2/3 del Senado, que rechazan el impuesto a las ganancias, después no va a tener forma la Libertad Avanza y el PRO en esta Cámara de volver a poner el impuesto a las ganancias con el número de los 2/3. Necesitaría ahí 2/3 para rechazar lo que es la modificación del Senado. La modificación que se haga con 2/3. Claro. Sí o sí, diputados tiene que empardar de mínima la mayoría que reúna el Senado. Y ahí hay algo que vos bien estás señalando, Débora, que tiene que ver. Si de repente el impuesto a las ganancias, el Senado lo rechaza con 2/3, necesita 2/3 aquí en la Cámara de Diputados. Si el Senado modifica el régimen RIGI, el régimen de inversiones, por mayoría simple, ese capítulo necesitaría mayoría simple en la Cámara de Diputados. Exacto, exactamente. En teoría, lo que tendrían que hacer las comisiones es definir, bueno, ¿qué dictamen firmamos? ¿El del Senado o el de diputados? Y eso se lleva al recinto y se pone a votación. Por ejemplo, si la versión Senado obtuvo mayor número de firmas, es el primero que se vota, y si se rechaza, pero de vuelta, como decía Antonio, si se va a esta votación en forma de mosaico, ahí sí tendríamos que ir viendo artículo por artículo. Sí, puede salir un collage, si no, lo dicen mal.
Suerte, Sí. deseennos suerte cuando tengamos Sí. que seguir esa votación. Lo que sí no se abre nuevamente el debate en la Cámara de Diputados. No, lo que se haría es esto, votar en particular si se quiere, bueno, con qué versión nos quedamos en el Claro. capítulo 1, con qué versión en el capítulo... No es que van a ponerse a redactar y otra vez. Tampoco va a haber un desarrollo de comisiones. en Exacto, diputados. que Exacto. vuelvan a traer invitados, No, jamás. que participen funcionarios. No. No. No des ideas. ¿eh? Exactamente. Bueno, Un escenario lejano, Sí. pero posible. Digo lejano porque sería muy improbable que ocurra. Es el tema de las mayorías en el dictamen. Para mí es algo no menor, porque es un plenario de 3 comisiones muy variopinto, en el que hay senadores de todos los bloques. Y todos los bloques tienen intereses distintos. claro. Entonces, por más allá de que puedan firmar con disidencias, si hay por lo menos 3 que deciden no acompañar, el de Unión por la Patria puede quedar ser el de mayoría, Claro. que es el de rechazo. Y ahí es lo que sería una sesión muy difícil de narrar, porque ocurre lo que contaba Débora. Primero siempre se trata del dictamen de rechazo. Claro, Si el dictamen, el dictamen que más firma junta. Claro. Y si el dictamen que más firma junta es el de rechazo, primero es muy improbable que ocurra. Es muy improbable que ocurra. Puede pasar porque son muy finos los números. Claro. Bueno, debate que se está dando por estas horas en el Senado y que lo estamos esperando para dentro de un par de semanas aquí en la Cámara de Diputados de Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que se viene en la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual ya se van pensando un poco la agenda para la semana próxima, para la semana que viene, para el miércoles, recién miércoles y jueves hay reuniones de comisión, por lo menos programadas oficialmente, ¿no? Una comisión el miércoles que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, la que encabeza la diputada nacional del PRO, Sabrina Meyer. Sí. Esa por un lado. Y por el otro lado, una comisión vinculada con las pequeñas y medianas empresas. 2 comisiones por ahora. En una semana, venimos de últimas semanas donde hubo jornadas muy intensas. Pero muy que ya intensas. siendo jueves haya 2 comisiones... Es un montón. Sí, claro, exacto. Por lo general se confirman el viernes por la tarde las comisiones de la semana siguiente. Vamos a ver con qué nos encontramos mañana. Claro. Uy, otra semana temas hay. Seguro, temas sí, para sí. discutir hay. El tema central es esperar, me parece que sigue muy de cerca, qué es lo que va a pasar con el Senado. Bueno, hoy hablaba con una diputada que cruzó al Senado para reunirse con senadores de su espacio político, que me comentaba la necesidad no solamente de
aprobar la ley bases para darle las herramientas al gobierno, un discurso que la oposición dialoguista esbozó todo este tiempo, sino también para avanzar con todas las agendas de los diputados, de las provincias, las agendas que este Congreso suele responder, suele recibir. Hay muchas leyes esperando. Bueno, el plan remediar consiguió dictamen esta semana, posiblemente se trate en una próxima sesión especial también. También está esa necesidad, ¿no?, de terminar con este tratamiento de la ley bases, y también la necesidad de los bloques aliados y dialoguistas del oficialismo para desmarcarse en lo que consideren necesario de este gobierno. Claro. Hoy me decía alguien del PRO, se viene un Congreso áspero. A ver. Y justamente por lo que dice Tony, esto de que van a querer impulsar su propia agenda, empezar a desmarcarse del oficialismo, y hay que ver qué pasa si la imagen de Javier Milei en las encuestas empezara a bajar, cómo se empiezan a mover acá en el Congreso también. Obviamente todavía estamos todos metidos en la ley bases y su vuelta aquí a la Cámara de Diputados, pero hay que ver cómo se comportan, y también, por ejemplo, el tema del FONID, que qué decidieron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques dialoguistas cuando llamaron a la sesión, poner solamente el tema de movilidad previsional y no poner temas como el FONID, justamente para que no se empioje la cuestión y avanzar con este tema. Pero sería una manera ya de empezar a marcarle en la cancha al gobierno o al oficialismo, porque estás desconociendo o planteando al DNU firmado por Javier Milei fue insuficiente. Y también me comentaban que el dictamen de María Eugenia Vidal, que plantea que esa recomposición del 8% se den 12 cuotas, ya generó ruido en La Libertad Avanza, porque fue de alguna manera la primera vez que el PRO se desmarca del oficialismo. Si bien es un dictamen bastante benevolente, fue una manera de despegarse del oficialismo y fueron con su propio dictamen. Claro, y que además fue muy criticado por gran parte del Congreso. Incluso por los propios. Esta propuesta de... Ninguno de los socios de Juntos por el Cambio quiso quedar pegado a ese dictamen. No, ni a eso, ni a ratificar el DNU de Javier Milei, exactamente. A ver, si uno piensa en la agenda que puede venir del Congreso, digo, salvando lo que es la parte económica de lo que son las medidas fiscales o el proyecto de ley de bases, hay un paquete de medidas que están vinculados con el área de seguridad. También. Eso que ya se está trabajando. Sí. Hay un proyecto que va a entrar en aproximadamente 20 días, un mes, que es la baja de la edad de imputabilidad. Ahí se está hablando ya de 14 años. Están ahí, entre 13 y 14 años. El gobierno está definiendo, lo está definiendo el Poder Ejecutivo. Y mientras tanto va conversando con muy pocos legisladores, porque va a avanzar cuando una vez que ingrese el proyecto. Que tengan claro cuál es el proyecto. Y lo que uno imagina es que quieren darle un cierre a la ley de bases y al paquete fiscal para que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, venga acá a la Cámara o a la comisión y se luzca un poco más y empiece a copar la agenda con este tema, ¿no? Exacto. Así que va a ser seguramente va a ser el próximo tema que vamos a tener que seguir de cerca, toda la agenda de seguridad. Bueno, y ese es uno de los temas. Pero hay otros temas que están planteando los diputados nacionales. Este es un proyecto que ya en otros momentos, el año pasado se discutió, parecía que iba a tener sanción en el recinto, faltó el quórum, el proyecto no sé si terminó perdiendo estado parlamentario. La cuestión que el tema tiene que ver con la trazabilidad de la pesca, y el diputado Sergio Capozzi del PRO del sur de nuestro país, el diputado de la provincia de Río Negro, habló con Diputados Televisión de esta manera. He presentado un proyecto de ley sobre inmovilización de buques no identificados. Ah, muy bueno eso, muy bueno eso. Sí. ¿Cómo te banco? Sí. A ver, contame de qué se trata. Claro, a ver, partiendo de una premisa que es la preservación de la vida en el mar, nosotros en nuestro proyecto decimos que se debe identificar al buque e inmovilizarlo una vez agotadas todas las instancias que un protocolo exige, es decir, primero mandarle las señales, comunicaciones por radio, presencia física si pudiese haberla, para disuadir al no identificado, no solo el buque pesquero, porque acá el comercio ilegal, nosotros pensamos que nuestro gran depredador son el 75% de los buques que están justo en el límite de la milla 200
son chinos, pero no es así, y tampoco sabemos qué es lo que están traficando o por qué o pretenden ingresar a nuestro territorio, a nuestra plataforma. Claro. Pero además, más que esta preocupación que tenemos, la Argentina o el argentino no está suficientemente informado o directamente no tiene la información sobre cuál es el trabajo que realiza Prefectura Nacional Marítima. Prefectura Nacional tiene, y acá sin falsas modestias, uno de los servicios más desarrollados del mundo gracias a nuestra tecnología satelital. Cuando el mes pasado hubo representantes de los guardacostas de Estados Unidos acá en Buenos Aires y fuera de las 200 millas, uno de estos guardacostas con los cuales se hicieron distintos tipos de ejercicios, pero sin ingresar, no hablemos de las 12 millas marítimas, que es la de soberanía, sino la de zona exclusiva económica, tampoco ingresaron ahí. A ellos les sorprendió que tuviésemos acá, en la calle Madero 235, concentrada toda la información. Hoy yo podía ver cómo se desplazaban más de 175 buques, justo en el límite de la milla 200. Esta infraestructura que nosotros tenemos sirve fundamentalmente para seguir no solo los buques, sino los cardúmenes. Es decir, cuando hablamos de estas especies que corren el peligro de extinción, un buque de prefectura o de la marina que fuera no es tan importante como este seguimiento satelital que a través de prefectura se le puede dar. No, ahí estaba, Sergio Capozzi, diputado nacional del PRO por la provincia de Río Negro. Las propuestas que van teniendo los diferentes legisladores nacionales, más allá de los temas centrales, como estamos viendo, de la ley de bases, el acuerdo fiscal, la movilidad jubilatoria o el financiamiento a las universidades. Hay otros proyectos. Por eso decíamos, ¿no?, la importancia para muchos diputados que se cierre de una vez esta etapa de la ley bases y sancione esta ley, el gobierno tenga sus herramientas para legislar y avanzar con todas estas iniciativas. Claro, bueno, y si hablamos de iniciativas, Débora, algunos que tienen que ver con los juegos de azar. Exactamente, Fer. Bueno, en las últimas horas, o en los últimos días, quiero decir, estuvo muy en agenda todo lo que tiene que ver con las apuestas online, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. De hecho, hubo un caso bastante resonante en los últimos días por parte de un adolescente. Por eso empezaron a surgir más proyectos en los últimos días. En este caso traje uno impulsado por el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli, de la provincia de Santa Fe, que justamente plantea regular los juegos de azar en el mundo online, ¿no? ¿Qué plantea el diputado de la ciudad de Rosario? Regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas online. También, ¿qué plantea él? Prohibir la publicidad no dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Una publicidad que, no sé, vos prendés la computadora y le llega a cualquier usuario sin importar de edad, nada, te llega esa publicidad. Él plantea que las empresas, todo lo que tiene que ver con juegos, apuestas online, no puedan utilizar ese tipo de publicidad. Claro. Cuando vos entras a una página y de repente te aparece una publicidad, lo primero que aparece es una publicidad. Siempre te aparece una publicidad. Hay algunas, viste, que tienen, ahora te lo voy a contar un poquito más adelante, que te pregunta la edad, si querés verla o no. Bueno, apuesta a ir un poquito por ese lado. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Qué es lo que habilita este proyecto de ley? La publicidad solo digital, porque ¿qué pasa? Viste, cuando es, por ejemplo, un partido de fútbol, viste que también están las marquesinas y demás, o incluso he visto muchas en el subte, mientras estás esperando en los andenes también hay, bueno, que solo sea online justamente para que pueda ser direccionada, es decir, que un chico no esté esperando el subte mirando un partido de fútbol y quede expuesto a este tipo de publicidades, que justamente sea direccionada a gente mayor de 18 años y que previamente pueda dar su consentimiento. Pasa, por ejemplo, con las de bebidas alcohólicas, que te pregunta si sos mayor de 18, pones que sí y ahí accedes a la publicidad. Claro. Obviamente si sos menor de edad podés poner que sí, pero bueno, de alguna manera se busca limitar un poco, sobre todo la exposición en lugares a los que acceden los chicos de cualquier edad. ¿Qué busca con esta iniciativa Toñoli?
para que no le da acá, limitar la presencia en la vida cotidiana, sobre todo los jóvenes y adolescentes, ¿no? Obviamente, y lo que te decía, en un partido de fútbol, en la vía pública y demás, pero sobre todo protegerlos a futuro. No olvidemos que esto puede afectar su salud, puede generar adicciones. Se habla en muchos casos, el otro día leía una nota que docentes contaban cómo los chicos en medio de la clase están apostando. Entonces, no solo tiene que ver por una cuestión de salud, sino también que terminan afectando el bolsillo familiar o lo que fuere. O sea, genera una serie de problemas, así que ya son varios los padres que vienen alertando. Me acuerdo que ya desde, no sé si el año pasado o el anterior, desde la coalición cívica venían impulsando un proyecto en este sentido. La diputada Campagnoli, de hecho, el otro día me comentaba que ella se la pasa yendo a lugares, dando charlas y explicando por qué es tan importante que se le dé importancia a este tema. Bueno, en los últimos días empezó a cobrar relevancia y diferentes bloques ya están trabajando en estas iniciativas. Bueno, un tema, me parece que no es solo un problema de Argentina, sino un problema del mundo. Totalmente. El tema de las... los que tienen que ver con las apuestas online, con los juegos online, ¿no? Me parece. Sí, es algo que está costando llevar a cabo en todas las... En muchas disciplinas. En el fútbol también se ve muchas veces cómo hay jugadores sospechados de tener acuerdos con estas compañías para, bueno, inclinar la balanza del resultado. Hay arqueros particularmente que cometen errores que vos decís, ¿cómo podés cometer ese error? Sos un arquero tiene profesional y haces un penal en este momento. Claro, bueno. O por ejemplo que auspician las camisetas de fútbol, eso también está pasando. Seguimos con las placas. ¿Qué son las advertencias que hace el diputado respecto de las apuestas online? Es que justamente generan conductas compulsivas y graves consecuencias, perdón, soy medio chica, para su desarrollo futuro. O sea, como te decía, esto va bien apuntado a los jóvenes y adolescentes, que es hoy en día el principal grupo que se ve afectado por este tipo de apuestas. Claro. Y sobre todo el problema también que hay es que como hoy es muy común que los chicos tengan una extensión de la tarjeta de los padres y demás, como que vas perdiendo el control también de lo de qué hacen con la tarjeta, dónde la meten y demás. Así que uno imagina que también desde los colegios se debería formar o prevenir lo que fuere. Y creo que me queda una plaquita más, ¿o no? No. A ver, no, esta parece es la última. Era la última. Bueno, ahí están las advertencias, las conductas compulsivas, todo lo que tiene que ver con este proyecto que me parece importante e interesante que se meta en la discusión, en la agenda totalmente, porque las apuestas online son semana a semana. Son todos los días. Exacto. Sí, es todo el tiempo, porque también puedes apostar de la Liga de Básquet de Estados Unidos. Claro, hay todo el tiempo partidos de cosas y apostás o están los jueguitos, no sé, tipo casino, no sé. Le vamos a armar la apuesta de votaciones en el Congreso. Claro. Bueno, en un momento hubo una apuesta, una casa de apuestas se sumó a cómo salía la elección, creo que en el balotaje. Puede ser. Puede ser, bueno. Pero a lo mejor si sale la ley ¿Cuántos votos en el Senado? Un juego de azar cada 4 años está permitido, no pasa nada. El problema es todos los días. Sí, todos los días. El problema es apostar en la Champions, después la otra copa, después la Copa de Estados Unidos, donde cada vez hay más copas, no sé, se prolifera. Que juega Messi, y todo tiene, todo se apuesta. Todo eso, todo es y uno lo ve en las posible. publicidades, porque en las publicidades ahí te dice, festejan un córner, porque podés apostar si van a patear 10 corners en todo el partido, o si el gol es a los 5 minutos o al minuto 90. Yo a veces apuesto en esas plataformas. Vamos a sacar el celular. No, bueno, pero una cosa es hacerlo con responsabilidad. Y ya es mayor. Y me acuerdo que había algunos que planteaban de que se regulen los horarios en los cuales podés apostar. Por ejemplo, que en la madrugada no se puede apostar, qué sé yo. Hay como diferentes formas de encarar el tema. Hay una forma también que es fijar un monto de dinero que puedes apostar por semana, por día. ¿Ves? También. Eso también se puede por configurar. eso. Pero también se arman ofertas que es distinto a la clásica apuesta. Es lo que decían antes. Puedes apostar tanta plata que va a haber un tiro de esquina y un gol en el primer tiempo, por ejemplo. Se arman combos de apuestas, ofertas. La tiene re claro el mundo de las apuestas online. No, a veces entro y juego. A veces gano, a veces pierdo. Lo hago. A lo mejor escribió una nota sobre el tema. Pues no, lo cuento también porque si no, como que parece que los periodistas
trabajamos y escribimos sobre cosas de las que no somos parte, ¿no es cierto? Claro. Si no sería un poco hipócrita. Igual, pero una cosa es hacerlo con responsabilidad, cada tanto, de forma sin... No es ilegal ni nada de eso. No es ilegal ni total. perjudicial para mí. Total, o sea, no, totalmente. Exacto. Pero yo como no sé ni cuándo juega Boca, River. Ayer sé que jugó Boca porque un senador me llama y me dice, hablamos después porque estoy entrando a la Bombonera, pero ahí me enteré que jugaba Boca y después me enteré que perdió. Empató. Empató. Pero un empate fue como fue casi derrota el empate. Bueno, yo me entero por los diputados y los senadores. Bueno, los debates que están aquí en el Congreso, pero que también son súper interesantes respecto a los temas que lo vemos a diario, nos chocamos con esa realidad, pero que todavía no están legislados. Exacto. ¿No? Y que necesitan tener una legislación adecuada al respecto y un acompañamiento para que esa persona que ya está en otro nivel respecto a la ludopatía, Exactamente. ¿no? Que ya necesita el acompañamiento no solo de una ley que regule estas apuestas, sino que necesita ya el acompañamiento de algún profesional. Exactamente, ¿no? sí. Que eso también es otro de los temas importantes. De esa situación no me hago cargo. No, ahí no. Todavía por ahora está apostando, bueno. De manera sana. Exactamente, por diversión. Bien, bien. ¿no? Ahí por te diversión. dejan. Es como pasar y jugar un número a la lotería. Claro. Uy, todas las mañanas escucho, pues me levanto muy temprano, el número de la lotería. La plata que se gana. Yo digo, ¿por qué no juega la lotería? Si le pegás un número, ¿cuánta plata No puedes sé, ganar? pero a veces dicen ganó 200 millones de pesos. Y yo, ¿qué hago que no estoy jugando? No ¿Por qué sigo trabajando? No, pero eso debe ser por el bingo. Esas cosas, claro, por eso lo dicen en la radio. Mirá Fraquelli cómo sabe. Sí, la tiene pero re clara. por los montos. Después del programa vamos a hacer unas apuestas con Fraquelli, O me parece. enseñarme a apostar, chicos. Claro. Pero bueno, volvemos a la agenda. Y esto tiene que ver también con la agenda, porque estamos hablando de este proyecto claro. de juegos de azar que está todavía falto de una discusión importante en las comisiones respectivas. Y a veces estos proyectos terminan siendo cabeza de agenda para llegar al recinto con otros temas. Totalmente. Sí. Los temas consensuados son los que te allanan el camino para abrir una sesión. Y es que si no se termina armando un cuello de botella de muchos proyectos. Lo que pasaba con la gestión anterior, que eran dos polos, donde el oficialismo solía quedar en minoría con proyectos importantes vinculados a instituciones, a la economía. Bueno, aparecían distintos pequeños proyectos que destrababan las sesiones. Claro, exactamente. Y los proyectos que pasan por la Comisión de Discapacidad, también, por la Comisión de Salud, suelen ser vos nombrabas que la Comisión de Salud aprobó dictaminó esta semana, ¿no? el proyecto que tiene media sanción de la creación del plan Remediar. Claro. De hacer una ley que defienda que el desarrollo del plan Remediar, una ley que se tuvo el comienzo en el Senado, que le impulsó Yedlin cuando era senador, ahora le impulsó cuando era siendo diputado. Un proyecto del Ejecutivo cuando lo comandaba el Frente de Todos y que bueno, tuvo su dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud. Vamos a ver finalmente qué avances tiene. No sé si tiene que tratarse también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es probable. El cuello de botella está ahí ahora. Y ahora sí, el cuello de botella, donde el modus operandi parece ser, se estira lo más posible. Se ve la posibilidad de aprobar un emplazamiento, se convoca. Y ahí se convoca. Como ocurrió con universidades, con jubilaciones. Exacto. Pero tiene una función importante para el oficialismo, importante para el propio presidente. Tiene un diálogo muy fluido con Javier Milei, que es José Luis Esper. Sí. Hoy escribió un artículo, me parece que lo leí en Infobae, un poco polémico, porque dice... Está titulado "Hay que eliminar la coparticipación federal". Pero por Constitución se coparticipa. Hay que ver de qué manera, ¿no? Por ahí eliminar la ley actual. Pero hay que ver, ¿no? Porque es un tema, obviamente, el tema de la coparticipación es falta una ley clara, porque claro. se fijó en la reforma constitucional, pero no se estableció una ley. Exacto. Ahí están los temas pendientes de los cuales habló Martín Menem esta semana. Exacto, que con Ferlo estuvimos militando, porque estuvimos acá con los 30 años de democracia y decíamos de la Constitución, de la sanción de la Constitución, y justamente una de las cosas pendientes es esto que vos decís, que la Constitución da un plazo de 2 años para que se sancione una nueva ley y la seguimos esperando. Claro, entonces se pasan todos Pero es una manejo. reflexión importante, me parece, la de esta semana de Martín Menem, que es una voz en el más alto nivel político y ejecutivo, donde dice
tengo la decisión política de avanzar con este tema y de cumplir con la Constitución Nacional. Lo difícil que puede llegar a ser. Lo del paquete fiscal sigue allá. Y vuelve con modificación. Veremos. Pero no Primero, olvidemos. Ponete cómoda. Antes de irnos, antes de tener la sanción de una ley, hay que tener la decisión política de Eso discutirla. sí. Y Sin dudas. Martín Menem ya planteó Eso es un montón, punto pero importante. no olvidemos que es una ley convenio, entonces no solo se tiene que aprobar en el Congreso, sino después por cada una de las legislaturas provinciales. Bueno, nos vamos, Débora, gracias. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Tony, gracias. Nos vemos, Fer, que sigas bien. Gracias, igualmente. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. ¿Cómo prevenir